Bendiciones, iglesia, nos alegra que una vez más estén con nosotros y comparto algo que nos dice la palabra en Romanos 6, dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Mi condición de pecador ya paga esa. Fue en la cruz donde encontré perdón. Se despojó de su poder y majestad. Como sacrificio se entregó. Cristo, Hijo de Dios, su vida entregó, su sangre derramó por mí. El pecado venciste, ya no tiene más poder, toda gloria sea a Él por siempre. No hay otro nombre igual que se pueda comparar. Toda gloria sea a Él por siempre. Por siempre. Condición de pecador ya paga esa. Fue en la cruz donde encontré perdón. Se despojó de su poder y majestad. Como sacrificio se entregó. Cristo, Hijo de Dios, su vida entregó, su sangre derramó por mí. El pecado venciste, ya no tiene más poder, toda gloria sea a Él por siempre. Se pueda comparar, toda gloria sea a Él por siempre. El pecado venciste, ya no tiene más poder, toda gloria sea a Él por siempre. No hay otro nombre igual que se pueda comparar, toda gloria sea a Él por siempre. Por siempre. Ya no me puede atar, su gracia nos da completa libertad. El pecado ya no me puede atar, su gracia nos da completa libertad. El pecado ya no me puede atar, su gracia nos da completa libertad.
gracia nos da completa libertad. Oh, Jesús, tú el pecado venciste, ya no tiene más poder, toda gloria sea a Él por siempre. No hay otro nombre igual que se pueda comparar, toda gloria sea a Él por siempre. A raíz precisamente del tema que vamos a estar hablando en esta mañana, no pude evitar el pensar en las letras de esta canción que acabamos de cantar. Ismael muy atinadamente, ¿verdad?, nos lleva a orar mientras cantaba, pero estas letras, yo sé que no las sabemos, las cantamos, pero de verdad tenemos que meditar en ellas y en alguna manera u otra aplican en nuestros corazones. Se las voy a leer. A veces la música, el ritmo, juega un papel importante en la memorización de las palabras, pero es posible también que mientras cantamos las palabras pasen por nuestra mente sin digerirlas. Y esta canción que acabamos de cantar entonces nos dice: el pecado venciste, el pecado ya no me puede atar, su gracia nos da completa libertad. Dice también: el pecado venciste, ya no tiene más poder, toda gloria sea a Él por siempre. Yo estoy sentado allí, estoy meditando cuánto de esto es verdad en cada uno de nosotros. ¿Cuánto de verdad podemos decir, el pecado no me ata? ¿Cuánto de verdad podemos sentir que en esta semana hubieron instancias donde el pecado quiso atarme y yo dije, no me vas a atar, no me vas a dominar, no me vas a llevar por donde tú quieres llevarme? La imagen que me llega a la mente es la imagen de cuando José es vendido a los egipcios por sus hermanos y lo llevan atado de manos y es arrastrado a Egipto, probablemente en ese momento sumiso a la voluntad de Dios y como él dice al final del libro de Génesis, aquello que ustedes intencionaron para mal funcionó para bien. Y ahora José, atado, siendo arrastrado a Egipto, es dominado por los egipcios y es llevado como esclavo hacia Egipto. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en nuestro corazón y con paz, no, el pecado no me lleva igual, el pecado no me ata las manos y me arrastra hacia donde quiere? ¿Hasta qué punto yo puedo decir que tengo completa libertad en la gracia del Señor? Que la gracia de Dios me da mi completa libertad. Que el Señor de verdad venció el pecado y que el pecado de verdad no tiene nada de poder en nosotros. Y por último, cuando de una manera u otra hemos vencido la tentación, cuando de una manera u otra el Señor nos ha ayudado a vencer la tentación y a no ser dominados por el mal, ¿cuántas veces yo atribuyo toda la gloria a Dios y no me tomo yo la gloria porque yo hice o porque yo logré o porque yo no hice o porque yo no respondí de X o Y manera? C.S. Lewis, en el libro Cartas del Diablo a su sobrino, en una de las cartas que el supuesto diablo le escribe a su sobrino, le dice: ten cuidado y no te dejes engañar, porque la mayor obra del diablo sucede en el altar.
y está escribiéndole a un demonio joven diciéndole: no desestimes lo que podemos hacer dentro de las filas de los creyentes, porque allí también podemos tentar. Y una de esas es la arrogancia. El diablo mayor le dice al diablo menor: cuando él venza su pecado, cuando el creyente venza su pecado, lo puedes utilizar ahora y ponerlo a que se atribuya a sí mismo la gloria y que no le dé gloria al Creador. El pecado es dañino, el pecado es una maldad, es una maldición. Es el tema del día de hoy. Sin embargo, no es la nota con la cual vamos a terminar, pero doy gracias al Señor y al Ministerio de Adoración que estuvo cantando esto, porque de verdad creo que nos sentó las bases para lo que vamos a hablar en esta mañana. Quiero invitarles en sus Biblias al capítulo 3 del libro de Génesis. En estas semanas pasadas hemos estado hablando de esta idea del quebrantamiento, de cómo el Señor nos lleva a mostrarnos cuán quebrantado y cuán mal estamos, de cómo el Señor nos lleva a reconocer nuestra maldad y de cómo el Señor nos apunta a que de una manera u otra yo tengo que reconocer que estoy mal y que Dios es soberano sobre todas las cosas, que yo no soy quien manda, sino que es Él, y que en la adversidad es muy posible que yo me construya ídolos para mí mismo, y construirme cisternas agrietadas. Y todo esto, ¿verdad?, nos lleva a nosotros a reconocer nuestra maldad, reconocer cuán mal estamos, reconocer que Dios es soberano y pedir perdón. Tony la semana pasada nos ayudaba a meditar al final del sermón en que el Señor ha provocado un escenario muy maravilloso para que nosotros tengamos la oportunidad de cambiar y de comenzar desde cero. El Señor nos ha provisto de un espacio maravilloso para nosotros en la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo rehacernos, algunos física, pero sobre todo espiritualmente, que podamos aprovechar el tiempo para estudiar, que podamos aprovechar el tiempo para pasarlo en la familia, que podamos aprovechar el tiempo para pasarlo con nuestros hermanos y valorar la congregación de los santos, pero sobre todo el Señor nos ha provisto de un tiempo maravilloso para reestructurar nuestra vida espiritual. La realidad de todo esto es que hemos hecho la vida espiritual algo muy complejo. Hemos hecho de la vida espiritual, del servir al Señor, de creer en Dios, algo demasiado estructurado, tanto que los no creyentes no se sienten compelidos a responder al Evangelio, y que nosotros, los que somos creyentes, tenemos que tener un sinnúmero de cosas en su lugar para que la fe entonces pueda hacer lo que yo creo, yo vivir bien espiritualmente. Y hemos abandonado ese primer amor que perdieron los efesios, y hemos abrazado ahora una estructuración y una complejidad de la fe que llega al punto que nosotros mismos no la entendemos. Y se vuelve propio que cuando nosotros venimos al Señor en arrepentimiento y pedimos perdón, y el Señor derrama su gracia sobre nosotros, de verdad nosotros podamos poner nuestra fe en Cristo, y una fe como la de un niño, una fe sencilla, una fe que de verdad está simple delante de Dios, humilde delante de Dios, sumisa a aprender de Dios. En el capítulo 3 de Génesis, nosotros vemos cómo Dios crea todo eso, y desde el capítulo 1 hasta el principio del capítulo 2, final del capítulo 1, 6 veces Dios dijo, y todo lo que había creado era bueno. Y Dios dijo, y fue bueno, y esto era bueno ante sus ojos, era bueno. Crea el segundo capítulo del libro de Génesis, nos da un recuento con un poco más de detalles, y allí nos presenta, ¿verdad?, cómo Dios había puesto al hombre a la dirección del huerto y le había dado el mandato, versículos 16 y 17, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ustedes recuerdan, habían 2 árboles allí, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios le prohibió a Adán no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Crea a Eva, y allí le dice entonces en el verso 24 un mandato para el matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Dice el verso 25, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Si ustedes observan, Adán y su esposa, Adán y su mujer están allí desnudos, viviendo en el jardín, con la habilidad de comer de todo fruto que hay en el huerto, y no había vergüenza. Capítulo 3, verso 1, y de allí voy a leer este texto, de allí vamos a tomar la mayor parte de lo que voy a hablar en esta mañana. Dice, pero la serpiente era astuta y más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y lo comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieseis? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dice el verso 20, y llamó a Adán en nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Voy a dejarlo ahí. Esta escena, yo sé que todos la hemos leído, muchas veces nosotros hemos iniciado un año, la lectura, el plan de un año para leer la Biblia, y con eso terminamos la primera lectura. El libro de Génesis es un libro fácil de leer, probablemente lo han leído varias veces, y este es un pasaje que no es ajeno a ninguno de nosotros, de cómo el pecado entró en el jardín del Edén. Mientras analizaba esto a principio de semana, tuve que inevitablemente irme a Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Tiene todo, dije algo, parece, ¿verdad? Okay. A ver, donde se nos traza la perdición de Lucifer. No sé si han leído, si son familiares con la historia, pero se nos cuenta de Lucifer como el lucero de la mañana. Es un ángel precioso, es un ángel hermoso, es uno de los mejores
creo que era serafines de toda o ángeles de todo el ejército celestial. Pero nos dice allí que en su corazón comenzó a nacer algo. Y era un anhelo de ser igual a Dios. Es decir, es un ángel sirviente, mirando a Dios con toda su gloria y majestad, sirviéndole a Dios con toda su gloria y majestad. En un momento determinado nace en su corazón este anhelo y dice: yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Dios. La Biblia nos deja eso en incógnita, y ahí se cumple Deuteronomio 29:29, donde nos dice: lo que Dios quiso revelar, lo reveló, y los misterios que Dios quiso conservar para sí mismo, Dios los conservó para sí mismo. Nosotros no sabemos, ni hay manera de saber de dónde y cómo a Lucifer, que está allí adorando a Dios, exaltando la presencia de Dios, un mensajero de Dios, un ser espiritual delante de la presencia de Dios, de un momento a otro, sin conocimiento, sin haber otro que le tiente, nace en su corazón un pecado, y el pecado es: yo quiero ser igual a Dios. Siendo Dios único, todopoderoso y creador, este ser entonces dice: yo quiero ser igual que tú. Nace esto en su corazón, y no nace con bien, ni nace para hacer el bien, nace para competir en contra de Dios. El mismo libro que le mencionaba, C.S. Lewis, en el prólogo de Cartas del Diablo a su sobrino, nos dice: cuidado con ecualizar al diablo con Dios, como que Dios es un ser bueno y el diablo es un Dios malo, como hacemos con el yin y el yang, o con lo blanco y lo negro. No es así. Dios es Dios creador, y aquí hay un ángel mucho menor que Dios, pero ese ángel que es mucho menor que Dios, a la vez es también un ángel depravado. Entonces es un ángel que está en una posición mucho menor que el ángel que está en buena condición. Entonces no podemos en ninguna manera pensar que el diablo es un Dios malo, o que está Dios y el diablo entonces es un ser maligno con igual poder de Dios. No es así. Es como si estuviéramos comparando un bosque con una hoja seca. Es como si estuviésemos comparando un continente con un pedacito de tierra dañado. Satanás es un ángel caído, fue castigado por Dios, fue lanzado. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿El por qué salió eso en su corazón? Nosotros no sabemos. En Ezequiel capítulo 28, en Isaías capítulo 14 nos dice que fue arrojado desde el cielo. Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar, y vienen ellos con buenas nuevas diciendo: Señor, echamos fuera demonios, sanamos los enfermos. Jesús dice, durante el ministerio de Jesús: yo vi a Satanás siendo echado a lo profundo del cielo. Y usted dirá: bueno, eso sucedió cuando los tiempos de Jesús. Sin embargo, estamos aquí en el Edén, y ya en el Edén, ya en el momento de la creación de Dios, allí está la serpiente. Y no era una culebra como la que nosotros vemos, era el diablo en forma de serpiente manifestándose allí. Por alguna razón que nosotros no sabemos, cuando Dios tiene ya a Adán y Eva en el jardín del Edén, allí está también el diablo, ya el tentador. Es decir, que todo lo que leemos en Ezequiel 28, todo lo que leemos en Isaías 14, ha tomado lugar en algún momento del capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis. Y cuando viene a hablar con Adán y Eva, ustedes pueden leer los primeros versículos, ya viene con la misma intención de lo que él hizo. Ya viene engañando y haciendo su papel. Ya tiene una personalidad que es el diablo. No estamos leyendo Ezequiel 28, donde usted tiene estas dos personas: Lucifer, que cae del estrado de Dios y se convierte ahora en Satanás, o el acusador. Aquí tenemos ya al acusador, al engañador. Capítulo 3, verso 1 nos dice: con que Dios les ha dicho: no comas de ningún árbol del huerto. Aquí comienza la mentira del diablo. Algo estúpido, porque ¿qué iban a comer? Pero él viene ahora: Eva, con que Dios le ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Y la respuesta de Eva: no, podemos comer de todo árbol del huerto, excepto de aquel del cual Dios dijo que ni comamos ni toquemos para que no muramos. Vuelve la mentira del diablo: ustedes no morirán.
Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes lo coman, sus ojos serán abiertos y serán igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Vuelvo y digo, hay misterios que Dios ha decidido conservarse para sí mismos. El diablo está diciendo esto. Es el diablo, es el padre de mentira. Todo lo que salga de la boca de Satanás es mentira. Satanás dice aquí, ustedes serán el igual que Dios y sabrán lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué aval tiene Satanás para decir eso? ¿Y quién dijo que nosotros entonces, con ese engaño de Satanás, de verdad vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo? O peor aún, ¿qué es lo que sucede aquí? Supongamos que ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién dice que tendremos la habilidad de escoger uno de los dos? Que una vez que sepamos entre lo bueno y lo malo, nuestros corazones no se abocarán solamente para elegir lo malo. Y con mayor condenación ahora porque tenemos conocimiento de ambas cosas. El niño hace lo malo y no sabe lo que está haciendo, no tiene un conocimiento, no sabe que poner la mano encima de la estufa o que ponerle la mano en el enchufle es malo. El adulto lo sabe. Y por eso castigamos a los niños que ya tienen algo de conocimiento, porque tú sabes que eso está mal hecho, tú sabes que te va a dar problema. La promesa de Satanás aquí al hombre es, ustedes sabrán distinguir entre el bien y el mal. Vuelvo y digo, no sabemos si eso se convirtió en una realidad. De lo que estamos seguros es que el ser humano, a partir de aquí, nunca pudo escoger el bien. La mujer, verso 6, dice que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Y comió y le dio a su marido. Y allí entonces empieza todo un declive. Romanos 6:23, al cual vamos a llegar al final, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En el preciso momento que se manifiesta el pecado, en ese preciso momento entró la maldad. John Piper en uno de sus libros analiza cuál fue el primer pecado de Adán y Eva. ¿Fue comer del fruto? ¿O fue dudar de la palabra de Dios? ¿O fue confiar en Satanás? ¿O fue confiar en su propia prudencia? Hay un sinnúmero de cosas. Pudo haber un pecado manifiesto dentro del corazón de ellos que después se manifiesta en el físico cuando comen del árbol. Sin embargo, en el momento que comieron del árbol, dice que sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Todo esto sucede en un instante. Y allí entra el pecado. Y entonces toda la creación se llena de maldad. Y toda la creación ahora queda maldita por el pecado. Viene la enfermedad, viene la maldad, viene la muerte, muerte física, muerte espiritual, viene la separación, viene la vergüenza, viene la culpa, viene acusar mutuo. Leímos en los versículos que están allí que cuando Dios llega sintieron vergüenza y se escondieron. Cuando se esconden, ya había en el verso 7, sintieron vergüenza y se hacen unos delantales de hoja de higuera. Cuando Dios viene se sienten vergüenza. Cuando Dios los cuestiona, entonces viene la mujer y dice, viene Adán, y dice, esa mujer que tú me diste por compañera me hizo pecar. ¿A quién está culpando Adán de su pecado? A Dios. Tú me diste esta mujer por compañera. Dios dirige su mirada a la mujer. ¿Qué has hecho? Verso 13. Y dice la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Por un milagro, Eva no dijo, la serpiente que tú pusiste en el Edén me engañó y yo comí. Y después Dios habla a la serpiente. Observen que a la serpiente no hay ningún cuestionamiento, hay una acusación, eres maldita, punto. No hay allí, ¿por qué hiciste eso? Quizás también habría culpado a algo, tú me echaste y me hiciste que me arrastrara. Pero este culpar también nace de esto. Toda esa fraseología del capítulo 1, y vio Dios que era bueno, aquí ya no está. Lo que vemos es mal
mal, una y otra vez. Y el pecado ahora ataca toda la creación, de modo que todo lo que existe desde ese momento hasta el día de hoy está plagado por el pecado y por la maldad. Todos los seres humanos son pecadores por herencia, son pecadores por comisión y son pecadores por omisión. Todos, estamos todos en alguna categoría. O hemos heredado pecado, o hemos pecado por no haber hecho ciertas cosas, o hemos pecado por cosas que hemos hecho. El pecado está en nosotros, está manifiesto, está en nuestras carnes. Tal es el efecto del pecado. El pecado se manifiesta en enfermedades, el pecado se manifiesta en maldad, el pecado se manifiesta en las guerras, en las contiendas, en el odio, en el rencor, en la tristeza. El pecado se muestra de todas las maneras del mundo. Ayer meditaba en una de las características que están como fruto del Espíritu, el gozo. Y si yo pregunto, ¿qué es el antónimo del gozo? ¿Qué es lo contrario al gozo? Cuando una gente no tiene gozo, ¿qué tiene? Y nosotros vamos a decir 20 respuestas diferentes. Sabemos que el gozo viene de Dios, pero lo que viene del diablo se va por cualquier lado. Hay personas que a falta de gozo están tristes, lo llevan a una depresión y hasta se quitan la vida. Hay personas que a falta del gozo están enojados, tienen raíces de amargura y hasta le quitan la vida a otro. Y todo eso es falta de una sola cosa, del gozo. Todo ser humano está plagado por el pecado y está viciado por el pecado. Y lo natural en nosotros ahora no es esta naturaleza que estamos leyendo en el capítulo 12 de que todo era bueno. Lo natural en nosotros es que naturalmente va a salir el pecado de nosotros. De manera natural, a menos que nosotros estemos sometidos al Espíritu Santo, de manera natural lo que va a salir es el pecado de nosotros. Te podrá decir, bueno, no siempre. Sí, siempre. Porque en el momento que no estamos sometidos a la voluntad de Dios, hasta el pan que usted le va a dar al hambriento lo hace por orgullo personal, para sentirse usted más alto que el otro. Todo se manifiesta en pecado, todo se manifiesta en maldad. El Señor nos enseña a través de su palabra, el pecado no exceptúa al pobre del rico, al gordo del flaco, al extranjero del nativo. El pecado no tiene cara, no tiene color, no tiene forma. Incluso la persona más enferma, más desafortunada del mundo está marcado por el pecado. De una manera u otra el pecado se ha hecho manifiesto en su vida. Y es una realidad para todos nosotros. Y el pecado está ahí y el pecado entonces nos afecta. Y ahora viciados por el pecado, y recuerden, estoy hablando esto, aplica a todos, sea usted cristiano o no cristiano, creyente, frío, tibio, somos pecadores. Es una naturaleza en nosotros de que somos pecadores. El pecado está ahí, mora en nosotros y nos va a guiar a actuar en pecado. Está en nuestra carne. Hasta que no leamos el libro de Apocalipsis y veamos la gran redención del Señor, donde el Señor nos lleve allá al huerto del Edén, quite de nosotros este efecto de este árbol y nos dé a comer del otro árbol, del árbol de la vida, que nos hará vivir eternamente y para siempre con Él. Hasta que no llegue ese momento, nosotros vamos a estar viciados por el pecado. Y a menos que seamos sometidos al Espíritu Santo, es el pecado que va a salir de nosotros, se va a manifestar en nosotros de una manera u otra. Y el pecado nos asedia, el pecado nos persigue, el pecado está a la puerta ahí llamando una y otra vez, incitándonos a caer en la tentación. El pecado está allí, el pecado está y siempre va a estar y siempre va a estar tocando y siempre nos va a estar atacando. El pecado tiene un efecto en nosotros de manera personal, es decir, yo soy pecador y el pecado a mí me afecta, pero el pecado también yo lo tengo, yo soy el pecador y afecta a otros. El pecado no es individual, el pecado siempre va a ser colectivo. Eva no pecó y se quedó ella pecadora. Eva pecó y llevó al otro a pecar. El pecado que mora en mí me lleva a mí a romper mi relación con Dios, pero va a llevar también a yo incitar a otros a pecar de una manera u otra para que también pierdan su relación con Dios. Lo hizo Satanás. Satanás lleva a Adán y Eva a pecar. Pecan Adán y Eva, y toda la generación después de Adán y Eva también está siendo incitada constantemente a pecar en contra de Dios. El pecado nos daña. Y le voy a poner aquí, voy a hacer un paréntesis para hacerle una parábola.
si puedo decir ese término. Cuando nosotros pensamos, bueno, ese es mi pecado, esa es mi maldad, yo tengo este problema, pero yo no veo cómo eso afecta a mi esposa. Todo el que ha convivido con alguien, sea compañero de habitación, esposos, los que han tenido hermanos, de una manera u otra, yo le puedo decir ¿a usted le molesta el pecado del otro? Seguro que sí. Usted sabe cuánto le molesta el pecado del otro, cuánto le duele cuando una persona, cuando usted limpia el piso y se le mete en el piso con los pies sucios. Que dice, ay, pero eso es un error. Podemos llamarle error y podemos llamarle pecado. No se está valorando lo que usted está haciendo, está deshonrando a su padre y a su madre. Llámelo como usted quiera. Hay un pecado en alguna forma. Nace una raíz de amargura, nace una raíz de orgullo. De una manera u otra el pecado se manifiesta en nosotros hasta con la cosita más pequeña. El pecado se muestra en cada uno de nosotros y a mí me duele el pecado de Patria. Cuando Patria peca, a mí me duele y me molesta y me hace pecar a mí también. Cuando Abdiel peca, a mí me hace pecar. Porque el pecado se replica, se reproduce. Y está ahí, siempre va a estar. Y yo sé, nadie más que yo le puede decir a usted cuánto me molesta a mí el pecado suyo. Y usted puede decir lo mismo. Nadie más que usted mismo sabe cuánto le molesta a usted el pecado del otro. Y lo peor del pecado del otro es que uno se duele, yo soy lastimado, y lo que yo pienso es, pero es que fulano, fulana no se ha dado cuenta de que pecó contra mí, de que me ofendió. Y no solamente nos molesta el pecado, nos molesta la indiferencia del que pecó contra nosotros. Nos molesta el pecado, nos molesta la indiferencia del que pecó contra nosotros, nos molesta que cuando lo decimos, el que pecó contra nosotros por lo general se justifica y dice, lo que pasa es que tú, eso también nos molesta. Y encima de esas tres cosas viene una cuarta, que cuando el otro llega al punto que por la gracia y la misericordia del Señor pide perdón, nosotros no creemos que es de verdad. Es decir, en todos nosotros como que se manifiesta esto de cuánto nos molesta el pecado del otro. Pero por lo general no estamos pensando que yo soy un pecador y que el que está enfrente de mí también ha vivido lo mismo que yo estoy viviendo, pero desde su punto de vista. Y que por lo general no se pierda en esto. Así como te duele a ti el pecado del otro, así le duele al otro el pecado tuyo. Así como el otro parece indiferente a la forma en la que pecó contra ti, así mismo estás tú indiferente de cómo tú pecaste contra el otro. Y cuando a mí me molesta, le voy a poner el caso matrimonial, no es que Padre y yo tengamos problema nunca, pero cuando a mí me molesta algo que Patria me hace y yo veo que Patria sigue el día como que no ha pasado nada, yo tengo que pensar, hay días donde yo peco contra ella, donde yo la ofendo a ella y yo sigo el día como que no ha pasado nada. Y que ella me pregunta, ¿y qué pasó con tal cosa? Y yo, ¿cómo así? Y lo que a mí me molesta cuando ella lo hace, debe molestarle a ella cuando soy yo que lo hago. Entonces nosotros vamos a salir con muchas cosas, vamos a decir muchas cosas, pero esa es la realidad, que somos pecadores. Dave Harvey en el libro Cuando pecadores dicen acepto, lo pone en el contexto matrimonial. Nos dice, lo que a usted le molesta al otro también. Y el matrimonio no es más que dos pecadores juntos, ahora viviendo juntos. Y usted solamente está viendo el pecado del otro, usted no está viendo su pecado, su maldad. Entonces yo tengo que analizarme y ver, cuidado si cuando yo soy acusado de parte de Dios y Dios me dice, tú pecaste, lo primero que yo estoy haciendo, fue porque fulano, y estoy haciendo igual que Eva, estoy haciendo igual que Adán. Es porque fulano, la esposa que me diste, el hijo que me diste, el compañero de trabajo que me diste, el amigo que me diste. Sin analizar dónde está mi pecado. El ser humano es tan, escúcheme la palabra, maldito, que va en el contexto, que peca, el ser humano peca contra Dios, suyo, es mío, yo acabo de pecar, pero yo culpo al otro por mi pecado, yo culpo al otro por lo que yo acabo de hacer. Yo tomé la acción, yo tomé la decisión, pero cuando Dios me confronta, no, entonces yo no soy el responsable es aquel que me llevó a mí a responder de esa manera. Es culpa del otro. Yo lo hice, pero es culpa del otro. Eso no se ve en ningún otro escenario de la naturaleza. Nada.
Newton nos enseñó, cada acción tiene una reacción. Cuando usted golpea un objeto, el objeto le devuelve con la misma fuerza. La misma ley de la física dice, las cosas responden, ¿verdad? Usted le dio a la pared, usted sintió el golpe en la mano porque la pared le respondió. El ser humano no, el ser humano dice, no, lo que pasa es que yo respondí de esa manera fue por aquello. Involucra a un tercero siempre. Dios, yo te fallé, fue porque aquel. Y tenemos que examinarnos, hermanos, que de verdad podamos conocer nuestro pecado. Si nosotros no tenemos conocimiento del peso del pecado, si nosotros no reconocemos lo malo que es el pecado, nosotros tampoco vamos a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz y su acto de redención. Porque mientras nosotros pensemos del pecado como algo que se hereda, un gen, una vena que a uno le sale, algo familiar, y no lo vemos como una blasfemia en contra del mismo Dios y un maltrato y daño a la misma creación, nosotros no vamos a valorar el sacrificio de Cristo. Obsérvese el capítulo 3, verso 15. El Señor, diciendo a la mujer, dice, y pondré una enemistad, a la serpiente, perdón, y pondré una enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y la simiente de la mujer, perdón, y la serpiente, tú le herirás en el calcañar. Dos cosas que nos lleva esto a ver en el futuro. Lo primero es en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel está muriendo a causa de la serpiente, y una serpiente en bronce tiene que ser levantada. Todo aquel que mire esa serpiente entonces será librado. Y segundo, cuando el mismo Cristo es levantado. La muerte, imagen de la serpiente, quiere atar a Cristo. Cristo le aplasta la cabeza a la muerte. Y la muerte sencillamente le dio un mordisco en el calcañar. Y esto nos da la imagen de cómo la simiente de la mujer, esa simiente de Eva, Jesucristo mismo, al ser colgado en el madero, es herido por la muerte. Sin embargo, Él aplasta la cabeza de la muerte. Y la muerte es la paga por el pecado. Es decir, que si la paga del pecado es muerte, y Cristo acaba ahora con su muerte en la cruz de aplastarle la cabeza a la serpiente, de aplastarle la cabeza a la muerte, eso quiere decir entonces que todo aquel que ponga su confianza y que fije su mirada en Cristo, aún siendo pecador, Cristo murió por usted y usted no sufrirá la culpa de la muerte. Obsérvese que no aplasta en el momento de la cruz, voy a decir, no aplasta la cabeza del pecado, aplasta la cabeza de la consecuencia del pecado. Cristo en la muerte en la cruz aplasta la cabeza de la muerte, aplasta lo que tú y yo debemos recibir por nuestro pecado. Y ahora estamos aquí, hombres y mujeres, que hemos creído en ese Jesús que fue colgado en el madero, todavía manifestándose el pecado en nosotros, pero con la promesa de que no sufriremos la muerte eterna, porque la muerte, su cabeza, fue aplastada en la cruz. Pecadores, el pecado se sigue manifestando en nosotros, pero recibiremos la culpa por el pecado. Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, voy a hacer el paréntesis, a todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una comparación entre una paga, un salario y un regalo. El salario que usted se merece por ser pecador es la muerte, pero a todo el que haya puesto su fe en Cristo Jesús como Señor y como Salvador, recibirá entonces de parte de Dios a modo de regalo la vida eterna. Esa promesa de Dios en el capítulo 3, verso 15, tiene una manifestación inmediata, una manifestación media y después una manifestación final. Dios le dice allí que en un momento determinado la muerte, la simiente de la serpiente, herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer le aplastará la cabeza, diciendo, llegará un momento donde
la descendencia de la serpiente va a herir a Cristo, pero Cristo le aplastará la cabeza. ¿Cuándo se cumple esto? Y ahí viene una manifestación inmediata, una media y una final. Ustedes recuerdan cuando ellos pecaron, que sintieron vergüenza, ¿con qué se cubrieron? Cuando Adán y Eva pecan contra Dios, sienten vergüenza, Dios no ha llegado al jardín, ellos mismos se hacen unos delantales de hojas de higuera. El versículo 21 nos cierra entonces diciendo: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salieron esas pieles? Si no fue que tuvo que haber un sacrificio animal y un derramamiento de sangre, y tuvo que haber muerte. Imagínense Adán y Eva, que están viviendo en el Edén y están en el jardín del Edén. Sabrá Dios cuántos días pasaron desde el momento de la creación, el reposo de Dios, hasta el momento del pecado. No se había visto muerte, nada había muerto, nada había enfermado, nada había dañado. Y de repente, por el pecado de Adán y Eva, hay una cubierta hecha con hojitas que se van a marchitar, símbolo de la ley que tenía que ser marchita. El Señor viene y por su gracia, pero tiene que entonces tomar y matar algún animal. No nos dice aquí cuál necesariamente es, pero tuvo que haber un derramamiento de sangre para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Dios pudo haber eliminado todo el hecho y decir: ya no sientan vergüenza, y le quita el efecto de vergüenza del cerebro. Pero el Señor les dio a mostrar: yo los perdoné, pero ese pecado tiene una consecuencia, y la consecuencia es muerte. Que sea sobre ti o que sea sobre este animal es otra cosa, pero la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir para que tu vergüenza sea cubierta. El versículo 21 nos tiene entonces a Dios quitando estas hojas de Adán y Eva, y ahora degollando algún animal para tomar las pieles y cubrirles de pieles. En un momento determinado, también el Cordero tenía que morir para cubrir nuestra vergüenza y cubrir nuestra maldad. Si ustedes observan, desde el versículo 15 hasta el versículo 21, ya hubo el primer cumplimiento de la promesa de Dios. El primer cumplimiento es: tú le herías en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. El primer cumplimiento es que ya aquí hay un protoevangelio. Aquí ya hubo una expiación. Ya aquí hubo eso que se conoce como esa expiación penal sustitutiva. Es que tú eres el pecador, tú mereces la pena, pero aquí hay una expiación que viene donde este animal va a morir para que tú seas redimido. Y se cumplió inmediatamente. Esa manifestación inmediata fue que ya en el verso 21 ya hubo una expiación de Adán y Eva, donde fue cubierta su vergüenza. Pero esa no era la final. Adán y Eva murieron. Sus hijos fueron pecadores. Sus nietos fueron pecadores. El Señor destruyó el mundo en el tiempo de Noé. Volvió a destruir el mundo otra vez en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Perdón, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Siempre hubo pecado, siempre hubo pecado, siempre hubo pecado. Pero llegó el momento entonces donde esta manifestación media y la más gloriosa se da, que es cuando Cristo entonces es colgado en la cruz. Y allí vuelve a suceder que la simiente de la serpiente muerde a la simiente de la mujer en el calcañar, y la simiente de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente en la cruz. Allí, por la sangre de Cristo, somos nosotros entonces expiados de nuestra maldad. Allí todo el que cree en Cristo como Señor y Salvador, la sangre de Cristo funciona para cubrirle de su vergüenza. Pero todavía no termina ahí. Esta redención que se dio en el capítulo 3 de Génesis, esta redención que leemos al final de los evangelios, esta misma redención que leemos en Apocalipsis, es una manifestación de esa misma gracia en diferentes etapas. La vimos como Dios cubre a Adán y Eva de su vergüenza, Dios cubre a la humanidad de su vergüenza, pero llega un momento que esa redención todavía le falta un poquito. Y es el momento donde se ha quitado de nosotros y borrado todo pecado y toda maldad. Y vamos a estar delante de la presencia de Dios completamente redimidos. ¿Para quiénes? Para quienes hayan creído en Jesús como Señor y Salvador. Y por el Espíritu Santo están luchando contra el pecado día a día.
estas tres manifestaciones de la redención de Dios, cercana, esta media, esta final, va a repercutir en toda nuestra manera de vivir, porque cuando lo leemos, esto tiene que cambiar nuestra forma de ser y tiene que haber algo donde de verdad yo permita al Espíritu Santo que domine mi carne para yo vencer el pecado que mora en mí, que mora en este mundo. Yo seré víctima del pecado y de la maldad, pero al mismo tiempo yo también ocasionaré daño y maldad a otros si el pecado que está en mí no se controla. Yo tengo que someterme al Espíritu Santo para yo no causarle mal a nadie por mi pecado, y someterme al Espíritu Santo para que el pecado de nadie no enfríe mi corazón y me haga apartarme del primer amor. Ese pecado que mora en nosotros no tiene efecto en la vida futura. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo aplastó la muerte, y el que cree en Cristo, ya Cristo murió por nosotros. No nos toca la muerte a nosotros. Somos pecadores redimidos esperando esa redención final donde ya se ha arrancado de nosotros por completo el pecado. Pero quiero recordarles dos cosas. Primero, el que somos redimidos por parte del Señor, todavía estamos esperando esa redención final. Por tanto, todavía hay un residuo de pecado en nosotros. Todavía hay una alegoría bien interesante. A la serpiente le aplastaron la cabeza, pero la serpiente está muriéndose, pataleando y tumbando todo. Asimismo, el pecado en mí, Cristo lo ha aplastado, pero todavía esa serpiente muerta está pataleando y puede tumbar todo y puede golpear a alguien que está alrededor mío. Yo no quiero que nadie salga herido por mi pecado, como tampoco quiero yo salir herido u ofendido por el pecado del otro. Pero conociendo la redención de Dios, yo voy a perdonar a los demás como yo quiero también ser perdonado. Yo quiero someterme a Cristo para que el pecado ya no me ate. Esa redención tiene efecto en nosotros y nuestra familia, de cómo tratamos a los que están alrededor de nosotros, perdonando como yo quiero ser perdonado, amando como yo quiero ser amado, dando lo que yo quiero recibir, dando la misma gracia que yo he recibido del Señor en nuestro contexto familiar y en nuestro contexto de iglesia. En la santificación, Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mismo Cristo está orándole al Padre pidiendo que santifique a aquellos que han creído en Él por la sangre que Él va a derramar en la cruz. Y le está pidiendo al Padre: Padre, tú santifícalos a ellos por medio de tu palabra. Tenemos que acudir a su palabra. Y quiero hacer un paréntesis aquí. No vamos a acudir a su palabra para leerla, memorizarla y aprendérmela. No para ser solamente informado, sino para ser formado y para ser transformado. Yo voy a la palabra de Dios no solamente para ser un oidor, sino también para ser un hacedor de su palabra. Y por último, esa redención en nosotros tiene que operar en el servicio. Pablo le escribe a los Corintios y le dice: ustedes antes eran todas estas cosas. El creyente tiene una facilidad de olvidarse de dónde vino. Tan fácil. Nos volvemos una élite. Yo soy de los cristianos. A mí me ha tocado pasar toda esta semana allá en el barrio de Mesopotamia, y a uno se le olvida, ya que uno vive aquí en el centro del pueblo, cómo son los barrios. Y yo tuve que reprenderme a mí mismo cuando yo como que no, siento que no quepo, porque uno ya es cristiano y uno como que no cabe en las conversaciones, en los vicios, en la forma de actuar, en el asunto de las personas. Uno se siente como: yo no estoy ahí ya, yo no sé de esto. Uno se topa con personas que no tenía tanto tiempo de ver, y usted ve como la persona sigue en su pecado y su maldad, y uno se siente transformado. Yo tuve que reprenderme porque en un momento determinado uno se siente como: yo como que no estoy en el mismo, no sé, como que ya yo no estoy ahí. Y tú de repente, pero tú eras de esos. Tú eras uno. Y si tú saliste de ahí, no fue por gloria tuya ni por actos tuyos, fue porque Cristo le dio la gana y su soberanía de salvarte. Por tanto, toda gloria sea a Él por siempre. Ahora, que Dios nos ayude a mantener ese mismo grado de humildad y ese servicio, de que ahora, como pecadores redimidos, yo no me creo superior a nadie. Ahora yo voy y a esos mismos yo le predico la palabra, porque si Dios me sacó a mí, ¿por qué no puede sacar a ninguno de ellos del mismo mundo bajo del pecado? Dios es poderoso
Y va a ser mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Pero tenemos que someternos a Él. Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente. Y a veces sentimos como que la serpiente nos muerde en el calcañar y como que se va a acabar el mundo por eso. No, Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente. Ya no hay serpiente, ya no hay muerte, lo que hay es vida eterna. Ahora, esperemos ese momento glorioso, porque estamos ahora entre ese término medio donde Cristo ya murió, derramó por su pecado, libró a su pueblo de la maldad, pero todavía nos espera ese día glorioso, maravilloso, donde entonces toda la creación, no nosotros nada más, toda la creación será redimida y todo volverá a ser como Dios quiso que fuese al principio. Todo volverá a esa normalidad que Dios quiso que fuese, donde estaremos en su presencia por siempre y para siempre. Oramos. Padre, gracias por tu redención. Gracias porque la efectuaste de inmediato, sacrificando animales para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Gracias porque, siendo nosotros pecadores, enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, aún cuando éramos nosotros pecadores. Gracias porque no pusiste como requisito que nos limpiásemos para poder acudir a ti. Gracias porque tú eres quien entras allí al huerto y tú eres quien preguntas por nosotros. Tú eres quien nos busca. Tú eres quien nos examina. Tú eres quien cubres nuestra vergüenza. Tú eres quien nos salva y nos redime. Nada de gloria es para nosotros mismos, es para ti. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. En tu nombre, Jesús. Amén.